Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy voy a hablar de La habitación de Giovanni de James Baldwin. Generalmente en mis reseñas hago primero una sección sin spoilers y luego con spoilers, pero en esta ocasión la reseña va a ser enteramente sin spoilers porque creo que no me vi en la necesidad de mencionar puntos específicos de la trama, sino que en lo que a la historia se refiere voy a hablar más de los temas. Y bueno, primero voy a hablar un poco sobre la historia del libro y de su autor, porque aunque esta novela no es autobiográfica, pues sí vamos a ver que probablemente James Baldwin tomó inspiración de su propia experiencia para escribirla. Y bueno, esta novela fue publicada en 1956 y causó mucha polémica por dos razones. La primera porque se trataba, la historia retrata una relación homosexual, y la segunda porque se trataba de un autor negro escribiendo personajes blancos. Y bueno, James Baldwin nació el 2 de agosto de 1924 en la ciudad de Nueva York y decide mudarse a París a los 24 años, aunque más que irse a París, lo que quería era irse de Estados Unidos. Y eso él mismo lo comenta en una entrevista y dice que pues fue básicamente el hartazgo de vivir en un ambiente de racismo constante. Entonces él dice que él pensaba: nada de lo que me pueda pasar en París o en cualquier otro lugar donde hubiera terminado podía ser peor de lo que había pasado en Estados Unidos. Porque, él vivía cuando todavía había una segregación. Entonces, pues él le tocó llegar a restaurantes que no atendían a personas negras y muchas otras situaciones. Una segregación que no acabaría legalmente sino hasta la llegada del Civil Rights Movement, que tuvo su fin hacia como finales de los 60s. Y bueno, también otra forma de discriminación que probablemente James Baldwin sufrió pues fue la homofobia, porque él era homosexual, aunque nunca lo declaró abiertamente. De hecho, en sus entrevistas, incluso, vi dos fragmentos de una entrevista que dio a finales de los 60, y cuando habla de pareja, él siempre dice mi mujer. O sea, públicamente nunca declaró que era homosexual, pero como que era algo que se sabía, y fue algo que desafortunadamente le causó conflicto con personas del movimiento de derechos civiles, el Civil Rights Movement, precisamente por eso. O sea, ellos no se querían ver asociados con James Baldwin por el hecho de que era homosexual, cuando en su época él fue el escritor que denunció el racismo y que habló sobre las experiencias del racismo mejor que ningún otro. La habitación de Giovanni fue su segundo libro. El primero fue Ve y dilo a la montaña, publicado también él ya viviendo en París. Y aunque yo no lo he leído, al parecer esa novela sí es semi-autobiográfica. Y pues tiene que ver mucho con cómo era su vida familiar, pero también mucho con la experiencia de ser afroamericano viviendo en un Estados Unidos todavía segregado. Y después, cuando James Baldwin va a su editorial con el manuscrito de la habitación de Giovanni, ellos le dicen que lo queme, que no lo van a publicar en primera por el tema, porque se trataba de una relación homosexual en una época en la que en Estados Unidos todavía era ilegal la homosexualidad, y en segunda porque, como mencioné, los personajes eran blancos. Entonces James Baldwin, al ser un escritor negro que ya había escrito sobre la experiencia del racismo, pues querían que siguiera escribiendo de lo mismo, porque había tenido éxito con su primer libro. Afortunadamente al final sí lo publicaron, pero de hecho años después que le preguntaron a James Baldwin por qué
todos los personajes de la novela son blancos. Él decía que en ese momento, tanto por la época, pero como para él también, hubiera sido demasiado como dijo algo así como que ya tocar el tema de la sexualidad en un libro era como era suficiente como para aparte agregarle la capa del racismo, como que en ese momento para él no se sentía pues supongo que se hubiera prestado a aún más prejuicios. Disculpen por el ligero cambio de iluminación y de ángulo, pero tuve que grabar esta parte del video un poquito más tarde. Esta historia es básicamente una historia de amor trágico. Tenemos al protagonista David, un joven de 26 años estadounidense que está viviendo en París y que se enamora de Giovanni, un joven italiano. Bueno, esta historia de hecho empieza por el final y vamos descubriendo cómo fue que se llegó hasta ese momento. Pero la primera vez que conocemos a David, él está en una casa en el sur de Francia, mirando por la ventana, en la noche que él mismo llama la noche anterior a la mañana más terrible de su vida. Y es así como por una serie de flashbacks él nos va contando desde su infancia y su adolescencia cómo fue al crecer en Brooklyn. Y después cuando llega a París, y bueno, al principio de la historia también sabemos que él tiene una novia, Hela, también americana, a quien él le propone matrimonio, pero ella no está segura de aceptar, entonces se va a España a pensarlo. Y es mientras ella está en España que él, un día que sale a un bar, conoce a Giovanni. La atracción de David y Giovanni es instantánea y vemos cómo de ahí inician un romance. Claro que al tratarse de una relación homosexual, aun cuando, bueno, la mayor parte de la historia se desarrolla en París en los 50s, y para ese entonces la homosexualidad ya no era ilegal, pero eso no significaba que fuera bien visto por la sociedad. Entonces la mayor parte de su relación era a escondidas de los ojos de todos. Entonces claro que llega un momento en el que empieza a haber un conflicto, sobre todo también porque las personalidades de ambos son muy distintas. Giovanni es muy impulsivo, muy expresivo, se siente cómodo en esa relación, y David al contrario es más reservado, quizás un poco más frío, y no está tan seguro de querer estar en esa relación precisamente por el prejuicio social, por el juicio social, lo cual a veces lo hace ser descuidado con los sentimientos de los demás, en especial con los sentimientos de Giovanni. Y en la novela vemos este conflicto interior de David entre aceptar sus sentimientos por Giovanni o vivir de la manera que la sociedad del día piensa que él debería de vivir. Tanto David como Giovanni no están exentos de los prejuicios propios de la sociedad del día, porque vemos cómo ellos, al estar en una relación homosexual pero pasar por hombres heterosexuales, ven a hombres que tienen características que supondríamos son más femeninas, los ven con cierto desagrado, como si representaran algo que ellos no quisieran ser. El tema de la identidad es quizás el más predominante en esta novela de James Baldwin, pero en este caso se tiene la dificultad añadida de que precisamente esta parte de su identidad es algo no bien visto por la sociedad, y aquí vemos cómo eso realmente causa un conflicto interior y cómo eso causa un desgaste emocional y también consecuencias reales y graves.
Y lo triste es que esta historia que fue escrita en los 50s y se desarrolla en los 50s, aun cuando ahora supongo que somos una sociedad cada vez más inclusiva, esa realidad sigue existiendo para muchos. Pero también habla, por ejemplo, de la experiencia de ser extranjero, de vivir como extranjero, como es inevitable quizás la añoranza del hogar, pero es inevitable también el hecho de que ese hogar ya no va a ser el mismo, porque al salir de él tú también has cambiado. Y también me parece que en esta novela se representa muy bien cómo dos personas se enamoran. Siento que está como muy bien logrado, se ve muy auténtico, la incertidumbre de un inicio y también la felicidad pura que el sentirse enamorado puede traer a tu vida. Y bueno, este intento de explicación de la trama y de los temas está bellamente expuesto por James Baldwin con su estilo, que fue quizás la característica principal por la cual me encantó este libro. Creo que tiene un estilo muy poético y muy claro, muy accesible, pero muy bello. Yo me gusta mucho subrayar con lápiz alguna frase que me guste, pero en este libro quería subrayar páginas enteras. Y bueno, por si queda duda, recomiendo mucho este libro. Realmente, después de terminarlo, sentí cuando conoces a un autor nuevo y que quieres leer todo lo que ha escrito, así me sentí cuando terminé de leer La habitación de Giovanni, y siento esa emoción del hecho de que solo he leído este libro, así que aún me queda el resto de su obra por leer. También quería agregar que yo leí la edición original en el idioma inglés, que si es posible recomendaría que fuera así. Creo que cuando es posible siempre es mejor leerlo en el idioma original, pero también busqué si estaba, sé que existe la edición en español, pero no sabía qué tan disponible estaba, y desafortunadamente al parecer es difícil de, bueno, no sé si difícil de conseguir, pero el único lugar en el que lo encontré fue en Amazon, pero cuesta como $35. Entonces, en ese caso yo recomendaría revisar sus bibliotecas en caso de que tuvieran una copia en español. Y si no, también pediría que si alguien conoce alguna página en la que tal vez se pudiera encontrar esta edición en español, que por favor lo dejen en los comentarios. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si tienen algún comentario me encantaría leerlo, y nos vemos en el próximo. Bye.